Volvemos acá a Tiempos Violentos conversando sobre actualidad. Habíamos visto un titular, más pelos a la sopa en el caso de Democracia Viva. A ver, veamos el titular de nuevo. Democracia Viva, ex subsecretaria de Vivienda declara que entregó informe a Montes antes que el caso saliera en la prensa, ¿no? Oiga, se complica la cosa porque además una de las versiones que también se amparaba el ministro Montes era decir, mire, ¿sabe qué? La propia subsecretaria Rojas había dicho de que no había querido, entre comillas, escalar la información hasta que estuviera bien depurada. Bueno, Marcelo, lo habíamos dejado pendiente para terminar con la idea y que se refiere a este nuevo antecedente. Yo mencionaba estos casos, ¿no? Viña, Maipú, Vitacura, O'Higgins, no para empatar, sino para decir que respecto de los casos de corrupción, de verdad, el sistema político debe ser caiga quien caiga. Y debe ser un acuerdo transversal, porque lo contrario, el juicio de la ciudadanía es el que ya está, todos roban, y además se cuidan la espalda. Entonces turnan para robar, el que está en el gobierno roba, el otro le tapa la... Y el resto es puro fuego artificial, primero. Entonces, por tanto, me alegro mucho que en este caso tengamos un fiscal con acciones específicas y contundentes y resultados relevantes a poco tiempo. Y respecto de esto, bueno, mira, a esta altura hay que probar lo que se dice. Yo siempre creo que el dato relevante no es cuando esto llegó al escritorio del ministro. El dato relevante es cuando se tomó conciencia de que había detrás de esto irregularidades, porque eso es lo que obliga al funcionario público, y hay un plazo, lo conversábamos antes de entrar al set, para hacer la denuncia. Entonces, mire, esto parece una suerte como de cuando los que se van y quedaron fuera empiezan a disparar lo que quedaron adentro, parece eso. Pero tendrá que probar lo que dice la señora Tatiana Rojas, y yo creo que la trayectoria de Montes la avala para seguir en el cargo. Y él lo ha dicho, va a continuar el cargo mientras cuente con la defensa del presidente o hasta que el ministro sienta que no da para más. Pero yo creo que esa trayectoria en el área de vivienda, que además Carlos dedicó muchos años de su vida parlamentaria, más de 30 años, a los temas de vivienda, tienen consecuencias específicas en los resultados que ha tenido la gestión del Ministerio de Vivienda en este gobierno. Roberto, ¿tú crees que esta nueva información cambia en algo la situación del ministro Montes? Sí, sin duda. Eso fue lo que dije en los primeros 10 segundos, al fondo. De hecho, ya mismo, en este mismo programa, sentado, creo que en la silla que está sentada Bárbara, yo me tocó defender al ministro Montes y al lado mío, en la silla que estoy ahora, estaba muerto Osvaldo Andrade. Y yo le decía que efectivamente yo pensaba en ese momento que el ministro Montes no tenía conocimientos, que el ministro Montes había hecho todo lo posible por resolver el problema, pero esto la verdad es que lo pone en tela de juicio. Y efectivamente hay que ahondar más. Esta es una información nueva, no sabemos qué significa, pero si es verdad lo que dice la subsecretaria, esto pone en muy malos términos al ministro. Gonzalo, acá se ha hablado de omisión de denuncia, ¿no? Se señaló de que está siendo investigada la subsecretaria por eso. ¿Tú nos puedes explicar un poco en qué consiste eso? Y además, ¿crees que esta nueva información cambia en algo el panorama? Bueno, hay una obligación en la ley orgánica de los funcionarios públicos que tienen que denunciar cuando en el ejercicio de sus cargos se enteran de un hecho que es delito y tienen un plazo de 24 horas. Lo mismo ocurre con ciertas personas que están encargados de los puertos, que eso están señalados en el Código Procesal Penal. Los que están en un establecimiento educacional, los que están encargados de una nave. Esas personas pero también Gonzalo, tienen... solamente para dejar de interrumpirte un segundo. Entonces, eso que tú planteas acá, en este caso sería relevante en relación a cuándo se supo esto y quién lo supo para ver si es que se cumplieron con esa obligación o no. Creo que eso es lo que se está buscando, ¿no? Sí, pero yo creo que entro un poco al tema. Creo que recibir un informe que dice que puede haber delito, que no convierte a quien lo recibe en autor del delito, digamos, de omisión de denuncia. Tienen que ser situaciones de flagrancia, situaciones de delitos claros. Me imagino que, y es así, digamos, en el despacho de un ministro entran 25 informes y a lo mejor 10 dicen relación con conductas delictivas y el ministro no va a empezar a tirar denuncias por todo lo que le llega, digamos. No, pues precisamente lo que hace, perdona que te interrumpa, porque creo que esto es importante, entender cuál es el rol que tiene esta información. El ministro lo que hace es revisar los papeles. Si dice, ay, ministro, parece que hay un problema acá, uno lo daría a su asesor jurídico para que lo revise, y si él le alerta, ahí tú tomas conciencia de que puede haber un delito y te corresponde denunciarlo. Pero un simple informe que habla de eventuales irregularidades, por sí mismo no lo manda a la Fiscalía para cumplir el plazo de 24 horas, sería irresponsable. Tendríamos la Fiscalía investigando cientos de denuncias sin ningún fundamento. Bárbara, ¿tú qué opinas de todo esto? Mire, yo creo que es... Creo que es importante que todos aquellos que están involucrados en el caso pongan toda la información que consideren relevante para que esta investigación se pueda hacer con la mayor celeridad, con todos los antecedentes sobre la mesa. Pero no obstante ello, creo que hasta ahora la conducta, no solo el decir, sino que el decir y el hacer
del ministro Montes ha dado cuenta de que cuando a él se le dio cuenta ya de un estado de alerta, cuando se prendió una luz roja, él inmediatamente actuó. Y entonces pidió más información, fue a Antofagasta. Entonces, cuesta identificar ahí una acción de omisión consciente, ¿no? Ahora, toda la información que hoy día está en manos de los tribunales, de la Fiscalía, bienvenida sea para que esto se pueda analizar, pero yo vuelvo al punto que señalábamos al inicio. Lo más relevante acá es que ante un hecho que cualquier ciudadano de a pie podría decir, mira, a ellos nunca los tocan, hoy día se está actuando con celeridad, hay imputados, va a haber una investigación donde además hay detenidos, o sea, se está actuando con eso que tanto necesita la ciudadanía, que es decir, no hay ciudadanos de primera y de segunda categoría. Todos podemos ser sometidos al juicio público y al juicio de la ley y nada nos debe proteger frente a aquello. E insisto que en eso al menos ha habido una acción del gobierno que ha sido absolutamente coherente y consecuente y que es muy saludable. Más allá de todas las diferencias que uno pueda tener, creo que eso es algo que el mundo de oposición hasta ahora no ha reconocido con todo el valor que tiene, porque finalmente eso no es un problema de que te protejas tú como coalición. Finalmente esto es cuidar a las propias instituciones y a la política, que hoy día está bastante malograda. Entonces, este tipo de situaciones de alguna manera permiten recuperar eso que está en sospecha, donde hay tanta distancia, y creo que en ese sentido es valioso. Vamos a ver cómo sigue transitando este caso y cómo van a seguir las defensas de los digamos, de quienes estén aquí imputados, ¿no? Oye, este caso ha recibido muchos calificativos, siempre hay como nuevos antecedentes, ha tenido como de todo. Bueno, un diputado en un momento dijo, mire, ¿sabe qué? Esto parece una teleserie turca. Diría que es como un culebrón venezolano, una cosa así, ¿no? Largo y retorcido. Oye, en ese sentido les quiero compartir este titular, fíjense. Catalina Pérez y detención de Daniel Andrade. Es una buena noticia para el país. La diputada, suspendida de su militancia en RD, insistió en que no ha recibido absolutamente ningún traspaso de parte de Democracia Viva, la fundación de su expareja, que dio origen al denominado caso Líos de Plata. Sí, porque ahí tiene, digamos, un elemento. Todos sabemos que ¿no? el presidente de Democracia Viva, Daniel Andrade, era pareja, ¿no? Terminaron, parece, por esto, ¿no? Con Catalina Pérez, diputada de la zona. ¿Qué opinas de esto, Gonzalo? Estas palabras ahora de la diputada Pérez. Bueno, yo creo que la situación de la diputada es bien complicada porque todo el círculo, y también aquí hay que ser respetuoso con la presunción de inocencia, ella no está imputada por el delito, pero sin duda tener una vinculación sentimental con alguien que va a ser formalizado por este fraude, la pone en una situación compleja. Quisiera volver al tema del ministro. El ministro no tiene que renunciar, creo yo, por este informe. Cuando salió el ministro Giorgio Jackson, con mucho dolor del presidente, quien tenía una relación estrecha, y después de aceptar esa situación, sin duda bajó la presión sobre ese ministerio. Yo creo que eso es lo que tiene que buscarse en este caso. Bajar la presión sobre un ministerio que está a fuego de cañón y va a seguir estándolo, porque en la medida que sigan apareciendo noticias, detenciones, va a continuar. El problema que tiene el presidente aquí es político. El ministro, sin perjuicio de de este problema concreto, tiene una gran trayectoria y es un militante querido del Partido Socialista. Yo no sé si el Partido Socialista va a reaccionar contento si es que es removido en contra de su voluntad. Yo creo que ahí es donde hay, como en algún momento el presidente tuvo el problema personal con el ministro Jackson, a quien le tenía un legítimo aprecio, pero tuvo que pasar por eso. En este momento yo creo que va a tener que poner en la balanza. PS, un soporte importante de mi gobierno, un partido histórico que parece que son los que van a sobrevivir, aprovechando aquí que también hay otro partido histórico y no estos partidos de último momento, digamos, a lo menos este es un sostén importante. Entonces, estoy dispuesto a arriesgarlo, ¿hasta dónde? Entonces, yo creo que ahí hay un tironeo político importante. Oye, Marcelo, mira, acá se ha puesto mucho el foco en el ministro, en su trayectoria, ¿no? Pero analizando la cartera propiamente tal, porque uno escucha al ministro, ¿no? La cuña inicial del programa hoy día, que básicamente hace referencia a los programas, los proyectos que tiene a su cargo la cartera que él encabeza, ¿no? Pero siempre está de nuevo eclipsado, ¿no? La pregunta que viene de vuelta, siempre Democracia Viva, siempre vienen nuevos antecedentes. ¿Hasta qué punto se puede avanzar con un liderazgo que sea consistente, con un ministro que está ya asociado, se quiera o no, sea justo o no,
con este caso. O sea, no viéndolo tanto desde el punto de vista del ministro, sino de la cartera propiamente tal y de los proyectos que tiene el programa de gobierno en esta materia. Mira, hay una diferencia bien sustantiva a propósito del caso que citaba Gonzalo, porque el ministro Jackson prácticamente como ministro de Express simplemente no podía ejercer. A decir las cosas como son, porque los parlamentarios no lo reconocían como interlocutor. Pero y eso es algo que viene de antes, en viene mucho de sentido, antes, ¿no? Y después de esta frase sobre la escala de valores se agudizó y por tanto era insostenible que siguieran esa cartera y el presidente hizo bien sacando la otra. Pero luego la otra también es insostenible. O sea, la presencia del ministro Jackson dificultaba la marcha de la agenda del gobierno y del ministerio. ¿Eso pasa con el ministro Montes? No pasa con el ministro Montes. ¿Y por qué no pasaría? Porque hay un juicio de sus pares de gobierno y oposición respecto de su calidad técnica, su competencia, de su vulnerabilidad, que le ha permitido hacer la gestión. Pero el problema, Marcelo, que mucha gente dice eso, pero después agrega un pero. Dice, mira, es fantástico el ministro Montes, pero tiene que renunciar. El pero se ha instalado ahora, pero hasta el momento lo que hemos visto es que el ministerio ha seguido su marcha, ha seguido ejecutando sus programas con bastante fuerza. Es un ministerio relevante, no solamente por la materia misma, sino que porque además junto con Obras Públicas, son los ministerios que podían mover la aguja en términos de reactivación, de contribución a la reactivación económica, por tanto un ministerio importante. Y vuelvo a la pregunta inicial, ¿qué es lo que se busca? ¿La renuncia del ministro Montes? Mira, yo incluso me atrevo a decir que hay parlamentarios de derecha que han pedido renuncia del ministro Montes con dolor, porque le tienen aprecio. No, lo que se busca es golpear al gobierno, que es un problema más estructural, insisto, que es el problema del sistema político que hace mucho rato, 2006 en particular, 2007, cuando se dividió la ADC y se formaron los colores en adelante, es centrífuga. No hay colaboración, no hay mayoría. Entonces, lo que busca la oposición es derrotar al gobierno. Y para eso, ojalá que no haga nada. Y raya para la suma, lo que vamos a vivir el lunes próximo, el 18, va a determinar con mucha claridad lo que va a ser el futuro no de lo que queda del gobierno, de la mitad del gobierno. Si el gobierno va a cumplir 2 años recién en marzo. Entonces, si este clima está así por el plebiscito, bueno, esperemos que llegue hasta el domingo y que el lunes haya otra conversación. Sí. Roberto, ¿tú crees que los problemas se acaban el domingo o la posibilidad de avanzar con la agenda del ministerio se van a mantener, ¿no? Independiente de lo que ocurra el domingo? Porque muchos indican, insisto, ¿no?, que la permanencia del ministro Montes distrae un poco uno de los objetivos importantes de la cartera, 260.000 viviendas. No es menor en un déficit muy importante que existe en nuestro país acerca de esa materia. ¿Tú crees que es viable la posibilidad de continuar con esa agenda de manera exitosa con el ministro Montes a la cabeza? Mira, el ministro ha pasado los últimos meses preocupado de estos asuntos, de defenderse y también de buscar responsables. Sacó a esta persona que está a cargo de asentamientos precarios, ¿se acuerdan? Sacó a la subsecretaria, etcétera. O sea, no dudo que ha hecho gestiones, obvio. Pero eso lo ha hecho, o sea, todo el caso convenios y el caso Democracia Viva en particular, lo ha hecho que no se haya podido concentrar en la materia de vivienda y urbanismo. Y estamos viviendo un tiempo, por ejemplo, se habla de que esta es la peor crisis inmobiliaria de la historia de Chile, con proyectos inmobiliarios detenidos, con otros que no se han empezado a construir, con viviendas que casi salen a remate porque se pierden las promesas de compraventa, etc. Entonces, yo siento que el ministro Montes no ha estado a la altura y por lo tanto sería bueno tener una mejor gestión con un ministro que llegue con más fuerza, que llegue con otros aires, etc. Y insisto, esto no tiene que ver con la trayectoria de un tremendo personaje como es Carlos Montes, que fue presidente del Senado, segunda autoridad del país, pero a mí en lo personal me gustaba más el senador Montes que el ministro Montes. Bueno, hay que señalar, Bárbara, que el ministro Montes, cuando comienza el gobierno, es entregado casi como una ofrenda por parte del Partido Socialista, como demostración, ¿no?, de que estaban comprometidos con el presidente Boric, porque Carlos Montes venía saliendo, como se dijo acá, del Senado, una presidencia que fue bastante exitosa, muy reconocida por sus colegas de todos los sectores, una trayectoria larga. No es cualquier personaje el Partido Socialista, el ministro Montes, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, está toda esta situación. Hasta este momento, antes de la revelación que vimos, se hablaba de que esta era una trama de RD, básicamente, ¿no?, y que el ministro Montes estaba un poco aislado. En este sentido, si es que ya el ministro Montes no sale, ¿qué otras medidas tú crees que el gobierno debiese adoptar, independiente de las investigaciones penales que las lleva finalmente el Ministerio Público, que es autónomo del gobierno? ¿Qué debiese hacer el gobierno del presidente Boric para reforzar, digamos, la agenda vinculada con el Ministerio de Vivienda? Mira, yo creo que aquí hay que
tomar en cuenta qué es lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Si no me equivoco, ayer o antes de ayer se estaban inaugurando 140 nuevas viviendas. O sea, no hay dato más concreto para poder evaluar la gestión del Ministerio de Vivienda que cómo ha ido avanzando pese a este conflicto que trasciende la figura del ministro. Miren ustedes lo que ha pasado con el Ministerio de Cultura, solo para poner la contracara. Prácticamente 3 ministros, 3 ministras, ¿no? Y sin embargo, eso no ha significado el cambio de ministros, que el control de la agenda en torno a los temas de cultura esté en el centro. Entonces, nada indica que la salida de los ministros por sí sola va a permitir que entonces la agenda de ese ministerio cobre la relevancia que tiene que cobrar. Yo ahí sí discrepo. Creo que lo que está ocurriendo en materia de crecimiento económico y el estancamiento y lo que ocurre con el tema de los anuncios de quiebra de algunas constructoras inmobiliarias no es una responsabilidad del Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda está concentrado hoy día en poder garantizar los programas que dependen de su ministerio. Los problemas que tenemos de crecimiento, y entiendo que para eso se anunció el gabinete económico hace una semana atrás, ¿no? Debieran estar focalizadas en ese espacio. Por lo tanto, ¿de qué tenemos que hacernos cargo? Yo diría al revés. Si no está un ministro con la altura, el talante y la experiencia del ministro Montes, probablemente tendríamos un ministerio detenido. Y lo que es real y concreto es que el Ministerio de Vivienda no está detenido, está entregando vivienda, está cumpliendo su pega. Ahora, ¿estamos cruzados por este otro debate? Por cierto, y por eso está toda la información a disposición para que la Fiscalía investigue, haga todo lo que tenga que hacer, caiga quien caiga. Entonces, tengo la impresión de que más bien lo que necesitamos es que la agenda pública nuevamente retome un debate que ha estado un poquitito más invisibilizado, que es ¿qué es lo que se está haciendo? Tengo la impresión de que en términos de gestión podríamos analizarlo y quizás diríamos, no, mira, igual está un poco más atrás, pero lo que uno ve hasta ahora y los datos que uno empieza a manejar y la propia información que a veces logramos ver, da cuenta de que el Ministerio está cumpliendo con su misión. Bueno, eso es lo que dice el ministro. Vamos a ver qué es lo que dice la ciudadanía. ¿Qué es lo que dice el diputado Daniel Manucheri, que es jefe de la bancada del Partido Socialista, sobre el ministro Montes? Escucha. Sí, el ministro está profundamente tranquilo, porque además el ministro es un ministro que ha perseguido la corrupción y que claramente los casos de corrupción, si no hubiese sido por el ministro Montes, se hubiesen extendido en el ministerio. El ministro Montes ha sido una persona que ha perseguido la corrupción, es una persona honesta, es una persona profesional, es una persona con una intachable carrera y nosotros creemos que ha hecho lo correcto, ha solicitado la restitución de los dineros, ha trabajado por modificar un mecanismo que claramente se venía establecido desde el gobierno anterior. Bueno, ese es el discurso, ¿no? Vamos a aportar todo, eso lo dijo el presidente Boric cuando recién reventó el caso. Pero la verdad es que hay algunas conductas del gobierno que han ido en otro sentido. Toda la teleserie turca, estábamos hablando, ¿no? Lo de Crispi, partamos por ahí. Cuando se estaban pidiendo unos oficios, ¿se acuerdan? De que se había perdido un oficio, terminaron echando un funcionario de segundo nivel dentro del ministerio, ¿no? Incluso el ministro Montes en un punto de prensa dijo, a ver, traigan al funcionario, nadie sabía quién era, el que no había contestado uno de los oficios de la Fiscalía. Bueno, ¿tú crees, Gonzalo Youssef, de que el ministro está tranquilo? ¿Por qué se centra todo en el ministro? A mí me parece bien lo del ministro Montes, pero ¿no deberíamos estar más preocupados de concentrarnos en qué es aquello mejor para la cartera de vivienda más que para el ministro Montes y su trayectoria? Sí, digamos, la actitud espiritual del ministro yo creo que pasa a ser más que irrelevante. Si el ministro tiene esa capacidad de abstracción y a lo mejor tiene alguna práctica de meditación oriental y puede estar tranquilo en este escenario. Que es muy saludable por lo demás. Hay que decirlo, celebrarlo de partida, hay que partir decirlo. celebrando. Dicho eso, yo creo que lo importante es el avance objetivo de la cartera y del sector. Y me gustaría un poco sumarme al tema de la crisis inmobiliaria. Efectivamente, el país necesita que se mueva. El Ministerio de la Vivienda tiene un rol ahí que cumplir a propósito de la estimulación de las viviendas sociales, de pagar las cuentas al día, en fin. Yo creo que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, no solamente y además vivienda. dictar las normas de urbanismo Sí, que permitan a las constructoras florecer. Porque, y ahí también lo que dice Bárbara es verdad. Lo importante de la construcción es que ahí trabajan los maestros, ahí van la gente de trabajo de nuestro país, el obrero que se consigue su autito, que se instalan 4 ahí, que se bajan en la constructora, que tienen una señora que les vende la comida, que les hace una choca. Esa gente está 1 año y medio por cada edificio y son 200, 100 que están y que se vuelven felices a sus casas, que tienen un hogar que mantener. Entonces, ese tema es clave. O sea, no el desarrollo inmobiliario por las inmobiliarias, que
nadie quiere, digamos, que les vaya mal, porque es la mano de obra dura de este país. Entonces hay que fomentar que ese sector se recupere quizás antes y con los estímulos estatales que sea necesario. A pesar de ser un liberal, en general, digamos, yo creo que existen políticas de estímulo, y en ese sentido creo que hay un rol tan importante como avanzar en las entregas de vivienda, que por lo demás son programas que tienen 20 años hacia atrás. No es el sentido que convertir a todos los gobiernos en un blanco, y como ha pasado en los últimos 3 o 4 gobiernos, yo creo que efectivamente hay una práctica caníbal de nuestro sistema político y que hay que buscar cómo mejorarla por una cuestión de cultura política. No puede ser que, como ha ocurrido quizás con el segundo gobierno del presidente Piñera con más énfasis, quizás con la última parte del gobierno de la presidenta Bachelet y con este gobierno, no puede ser que cada decisión política sea el fin del mundo, que esté todo en entredicho. Tiene que haber, y ahí quizás me va a salir lo noventero, algo así como la política de los acuerdos. O sea, tiene que haber un ámbito de entendimiento. Yo pensé que ese ámbito era la Constitución. Por desgracia no va a ser así, parece. Va a haber 2 posturas enfrentadas, una postura más de centro-derecha y una postura más de centro-izquierda, y ahí cada uno trazará la mitad donde quiere. Pero entiendo eso, pero en este caso creo que el ministro Montes no es víctima de ese canibalismo. Al contrario, como aquí mismo se ha dicho, tenía mucho respeto por parte de sus pares. Pero en todo caso, Gonzalo, y le pregunto a Roberto, ¿se sigue hablando de una acusación constitucional en contra del ministro Montes? ¿Eso tiene algún sentido? Se ve difícil que haya agua, ¿no?, para aquello en el Senado. Hay una oposición que es obstruccionista, que no deja, digamos, avanzar, que exaspera la crítica. ¿Tú crees que esto puede cambiar después del plebiscito? Quizás el ambiente va a ser más moderado. Habrá que ver primero el resultado del plebiscito, ¿cierto? Depende qué opción gane y por cuánto gane, en el fondo. Porque si es un asunto muy ajustado, yo creo que los ánimos van a seguir tensionados en el Congreso la semana siguiente. Ahora, que se hable simplemente de acusación constitucional, a mí no me parece nada malo. Al fondo, es una herramienta que está en la Constitución y se puede discutir, por supuesto. Otra cosa es que hayan intentos que no conducen a nada, ¿cierto? De 3 o 4 diputados por ahí un poquito más polilla, en el fondo, que tratan de al más mínimo error del gobierno, meterle una acusación constitucional sin ningún sentido, y eso yo al menos, estando en la oposición, no estoy de acuerdo en el fondo. La acusación constitucional es una bomba atómica y tiene que ser para los casos graves. Y así como la mal utilizó quienes hoy día están en el oficialismo, a mí me parece que quienes están en la oposición hoy día no la deben mal utilizar. Claro, además sería el número de acusación constitucional rechazada al hilo, ¿no? Presentamos la derecha no sé cuánto ya, ¿no? Ya no llevo ni el número. Pero hay que sería muy malo para la oposición. No, por supuesto. Hay que tener por qué pasa esto. Y pasa porque efectivamente la acusación constitucional es algo muy sabroso, que le gusta a los medios, que le gusta a la clase política, que le gusta a la opinión pública, obvio. Entonces genera algo de éxtasis de alguna forma. Pero quiero por un momento salir del ministro, porque hace un rato estábamos hablando de Catalina Pérez y muy rápidamente volvimos al ministro. Catalina Pérez hasta ahora ha pasado un poquito jabonada en esta crisis, siendo que está en el centro de la crisis, en el fondo. Démosle el beneficio de la duda. Ella dice que no sabía de las acciones de su pareja, en el fondo, y por supuesto está la presunción de inocencia. Pero otro antecedente que está saliendo hoy día, que salió hoy día en la tarde, fue la declaración del presidente de su propio partido, de Revolución Democrática, del entonces presidente, Juan Carlos Latorre, que dice que él dijo en tribunales que le parecía muy difícil que ella no supiera de todo este caso. Pero Roberto, ya lo había dicho en público. De hecho, varios dirigentes de su propio partido dijeron que era muy difícil que no supiera. Lo que parece evidente, ¿no? Porque en el fondo era su pareja, el presidente de Democracia Viva, y era su ex jefe de gabinete, ¿no? Entiendo, asesor, el ex Ceremi, el señor Contreras, que participó en esto. Entonces, es poco creíble, digamos, no hay que ser, digamos, un investigador Sherlock Holmes para eso. Común, en los carretes lo pueden conversar, no sé. Pero yo puedo decir algo que puede lidiar con el sentido común. A ver, dígalo. Pero que sea poco creíble no lo convierte en imposible. Es un punto, una de las grandes daños que le hemos hecho a la democracia, quienes tenemos un doble deber de cuidarla, que quienes estamos en política, es pasarnos por el aro el principio de presunción de inocencia. ¿Ah? Porque da cuña. Pero cierto, yo lo viví con parlamentarios de mi propio sector. Vamos a pegarle. Yo no voy a acusar a nadie de un delito hasta que no tenga... Para eso están los tribunales.
Para eso están los tribunales. Ni siquiera el carácter de imputado es constitutivo de una mácula. Yo estoy de acuerdo, pero por eso solo quería comentar, sí, lo que dijo La Torre. Entonces, eso no lo digo yo. Me parece... Pero la torre está diciendo lo que está diciendo usted acá. Me parece imposible que lo supiera. A lo mejor sabía así el convenio, pero a lo mejor no sabía la forma que hizo el convenio. No lo sabemos. ¿Qué vemos hoy día? A una diputada que acaba de decir algo que no debe ser fácil decir. Es una buena noticia para el país que mi ex esté detenido. En un caso que la tiene a ella muy golpeada. Fuera de la bancada, fuera del Frente Amplio. Esperemos. En estas cosas uno puede tener suposiciones, ideas, pero insisto, que parezca difícil creerlo, no lo hace imposible de ser. Oye, yo hoy día estoy de conductor, pero esto demuestra de que soy un mal conductor y que tiene que volver Eduardo de la Iglesia cuanto antes, porque voy a dar una pequeña opinión. Lo que pasa, Marcelo, es que la presunción de Y yo inocencia... estoy ocupando tu asiento presente para es opinar verdad, más. es un buen más, asiento, dice. pero la presunción de inocencia Calma, ¿no? cámara. tiene un efecto penal, ¿no? O sea, a ver, el estándar para que la ciudadanía pueda evaluar a sus autoridades tiene que ser mucho más exigente que el que no estén condenados a una sanción penal a través de una sentencia ejecutoriada por los tribunales de justicia. Yo creo que la ciudadanía puede darse una opinión Estoy de acuerdo. y uno puede opinar justificadamente sin necesidad. Un dato, Augusto Pinochet no fue condenado a nada en Chile, nunca. Por eso no vamos a decir que fue un dictador y asesino. No, lo podemos decir, podemos emitir ese juicio. Mauricio, por ejemplo, el ¿no? juicio político estoy de acuerdo, desde el punto de vista penal. Porque yo no sé, de hecho, no está imputada, entiendo yo, en ninguna causa, ¿no? Entiendo que sí, pero bueno, pero- ser imputado pero- es que alguien te... Pero no está te sube un desaforada. delito. No está desaforada. No está desaforada, Entonces, claro. no puede estar- Insisto, yo creo que ambas hipótesis son posibles, una más y otra menos. No tengo opinión sobre eso porque no soy ni de Antofagasta, ni conozco el caso en detalle, ¿no? Ni tengo los antecedentes del fiscal. Y sobre eso creo que hay que esperar. Pero volviendo a lo que ella dijo, yo creo que lo que ella ha dicho no debe ser fácil decirlo. Y a mí también me parece bien, ¿eh? Que lo dije al principio, que la Fiscalía está actuando con esta celeridad, esta rapidez, creo que le hace bien a Chile, en realidad, a decirlo, al país. Bárbara, ¿tú qué opinas de esto? Porque, bueno, ya dijiste, básicamente me parece muy, muy valioso, qué es lo que debiese hacer el gobierno, ¿no?, para enfrentar esta crisis, más allá de la petición de renuncia del ministro Montes. Pero ¿qué debiese hacer las fuerzas políticas que respaldan al gobierno, ¿no?, concentradas en el Congreso? Porque uno ve muchas declaraciones, ¿no?, que son de distinto tenor entre diputados de las mismas fuerzas políticas. ¿Tú qué crees que se puede avanzar en ese sentido para salir un poco de esta crisis? Bueno, yo creo que todos los partidos hemos estado en una disposición, hasta ahora yo no he escuchado a ninguno de los partidos que somos parte de la alianza de gobierno, tanto de Socialismo Democrático como de Apoyo Dignidad, que haya puesto en tela de juicio este debate, que haya dicho, no, mira, esperemos a ver qué es lo que dice tribunales antes de opinar. No, en general lo que uno ha visto, sin duda, puede ser desaciertos en las declaraciones, pero en términos del principio, el principio siempre ha sido caiga quien caiga, que aquí se haga todas las investigaciones que se tengan que hacer, con toda la transparencia que se requiera. Aquí no tenemos nada que esconder, tiene que estar todo sobre la mesa y si tienen que caer los amigos, bueno, caerán los amigos, pero esto no puede digamos, tener ningún manto de duda. Y en ese sentido creo que se ha actuado bien, porque claro, todo esto puede ser muy sabroso, ¿no?, para el debate público, pero cuando tú ves que la justicia avanza y que la justicia toma acción, entonces por lo menos te quedas con la tranquilidad de que aquí no se está tratando de proteger a nadie. Ahora, ¿eso es suficiente para la ciudadanía? No, porque lo que están esperando es que gobernemos y que por lo tanto demos respuesta a sus necesidades, a sus urgencias. Y creo que ese trabajo, esa tarea, quizás nos ha sido un poquito más esquiva y tenemos que hoy día volver a retomarla con mucha fuerza como partidos del oficialismo. Pero mira, Bárbara, quiero compartirles a todos ustedes este titular, porque muchas veces todo lo que tú señalas, ¿no?, donde tiene que estar el foco de la atención de la política, viene de lo que dicen los propios actores políticos. Y mira este titular. Senador Latorre, RD, acusa a diputada ante fiscal. Es muy difícil que Catalina Pérez no supiera desde el inicio de las tratativas de los convenios entre Contreras y Andrade. Esto lo dijo el 6 de diciembre ante el Ministerio Público, ya lo habíamos señalado hace unos momentos atrás, pero obviamente el presidente de un partido, ¿no?, que está hablando respecto de una diputada, ¿no?, que es su ex militante, podrá ser ex militante, pero sigue perteneciendo a ese mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, en ese sentido, no sé cómo recoge esa... pero por eso insisto, o sea, creo que
o sea, es una declaración ante la Fiscalía, no es que el expresidente de RD, senador Latorre, saliera a los medios a decir, oye, mira, muy difícil. No, fue una declaración que dio ante la Fiscalía, ante el fiscal. Dijo, mire, si usted me pregunta a mí, yo creo que es muy difícil. ¿Qué? Está bien, pero insisto, creo que esto es muy correcto. Si él tiene esa mirada del problema, de la situación, de lo que discutieron como directiva, bienvenido sea que lo plantee en ese espacio, ante la Fiscalía, como corresponde, que eso se haga público, a nadie debiera sorprenderle, ni tampoco hacer una cosa que, ay, mira, qué terrible. No, eso da cuenta de que aquí se quiere trabajar con la máxima transparencia ante hechos que son aborrecidos por la ciudadanía. Pero insisto, eso no significa que no podamos también poner foco de manera muy prioritaria en lo que molesta, que son, sin duda que los abusos, sin duda que la sensación de impunidad que algunos pueden tener versus otros, el ciudadano de a pie, pero también hacernos cargo de la tarea que es para la que se nos encomendó ser gobierno, que es sacar adelante aquellas materias urgentes para la ciudadanía. Crecimiento, generación de empleo, temas de salud, educación, pensiones, entre otros. O sea, ahí hay una agenda que yo diría, no es que sea positiva, porque es de alto impacto y es de alto debate, pero que es muy necesaria de poner también en el centro. Pero muchas veces los dirigentes, ¿no?, políticos de los partidos del propio gobierno la invisibilizan esa agenda. Gonzalo Youssef, como abogado penalista, colega y ex fiscal del Ministerio Público, ¿les da alguna importancia esta declaración? ¿Es relevante para que ilustre a las personas, no? Bueno, yo creo que aquí el tema complicado para esa fiscalía que está haciendo esa investigación es cómo involucrar a una diputada. Y eso es sin duda algo complejo. Con una declaración no lo va a hacer, digamos, pero va a haber otros 2 imputados que van a declarar y en definitiva lo que parte con una imputación con 2 personas, que son las que vimos que salían detenidas, puede avanzar, y que avanzara al nivel de involucrar a una diputada, yo creo que sería un tema complicado para su coalición, para el gobierno y en general para el Parlamento, que hace tiempo a lo menos yo no recuerdo que haya habido casos así en que haya habido diputados involucrados. No sé cuál sea la línea de investigación que está llevando a cabo la Fiscalía, si será acotar respecto solo de los detenidos y que por eso pidió su formalización, o a través de esa detención quiere seguir avanzando. Yo creo que la diputada está en el límite de la situación de pasar a ser imputada. Ahora, Gonzalo, bueno, te aprovecho de preguntar también para que nos puedas explicar. Se ha destacado mucho de que la Fiscalía el día de ayer le comunicó al juzgado, ¿no?, de que esta gran causa la dividió en 8 partes, en 8 causas, ¿no? Hay una causa que involucra a Democracia Viva, otra causa donde se está investigando funcionarios del MIMBU, ¿no?, por esta omisión de denuncia. Hay otras, por ejemplo, la Fundación Urbanismo Social, ¿no?, que no solamente tiene un caso en Antofagasta, sino también en otras regiones. Fíjate que el ministro Luis Cordero, ministro de Justicia, se refirió a este tema. Mira, escuchémoslo. Punto de vista como general, tiene que ver con las estrategias de persecución criminal que está definiendo en cada caso el fiscal. Probablemente tiene apreciaciones de investigación que le permite ser más eficaz en un caso que en otros. Probablemente hay otros que requieren mayor cantidad de investigación. Al desagregarlo, permite que actúe con mayor eficacia. Así que, bien por la investigación, pero en el caso de la denuncia, de omisión de denuncia, este es un tema que salió al inicio de este caso. Ahora se nota porque está desagregada la investigación, pero no es un antecedente nuevo. Oye, Gonzalo, bueno, entonces nos puedes explicar en buen chileno de qué se trata esto de dividir las investigaciones, por qué es útil, qué efecto podría tener. La decisión de agrupar o separar investigaciones está entregada exclusivamente al Ministerio Público y esa decisión la toman los fiscales conforme su estrategia luego de haber conocido el hecho. Un hecho, no sé, un choque puede ser conocido en una investigación, pero un fiscal puede decir, mire, en este choque además iba un peligroso narcotraficante que después salió, entonces este hecho lo voy a separar. Y así separaría 2 investigaciones. Aquí lo que se hace es que se toma un hecho complejo. Estos delitos funcionarios normalmente no son como un homicidio, que es algo que uno puede identificar como un hecho por la cercanía espacio-temporal. En un delito funcionario normalmente transcurren muchos momentos temporales y además muchos lugares físicos. Entonces, en esa dinámica, el fiscal puede ir agrupando esa amalgama o esa
esa cosa amplia que es el delito en 1, 2, 3. O sea, ahora, de hecho, de esta gran investigación, ahora tenemos 8 investigaciones. Que haya 8. Lo que supone que van a poder avanzar muchas de ellas. O sea, no va a haber Van a uno haber de estos ritmos, hechos claro. que va a ser un lastre respecto de los otros, ¿no? Y esa es van a un poco la buscar gracia. salidas distintas, porque quizás haya una denuncia que los fiscales ya se dieron cuenta que no hacen en ningún lado y quieren Claro, no la cierran. perseverar respecto de eso, entonces esa ya la separé. A otra que en realidad es la más importante para mí, la tengo aquí. Pero lo que hacen algunos fiscales pillos Pillo, es que mira, hay abren fiscales una pillos. investigación para que el que está participando de esta otra no sepa lo que él Claro. está pidiendo acá, entonces pide 100 diligencias por acá y nadie se da Mira, cuenta. Entonces, yo he escuchado que en hacen ese eso, esta sentido, gente. Oye, Son muy- esta gente, son muy oye. increíbles estos muchachos. ¿ah? Entonces, en ese ¿Quién lo diría? sentido, es estratégica la decisión Sí, bueno. y obedece a un razonamiento de fondo. O sea, efectivamente hay que mirar bien por qué y qué nombres tienen las investigaciones. Sí, Marcelo, tú querías referirte un poco a este tema. No es esto particional que tratar de algo que Bárbara ha insistido ya 3 veces y que creo que es lo central. Y es ¿Ya? que todo esto ha servido para esta guerrilla política de este periodo hiperelectoral que hemos tenido desde el estallido hasta acá. Pero el lunes, y vuelvo al tema, comienza otro momento, un momento que además tiene que ver con prácticamente los últimos 2 años del gobierno del presidente Boric. El presidente anunció un gabinete económico, va a hacerse cargo del desafío que realmente tenemos en materia de inversión y crecimiento económico. La inflación está presionando fuertemente los hogares de la familia. El desempleo está en cifras que no recordábamos hace rato. Bárbara lo sabe bien. Por tanto, hay una demanda, una exigencia de generar más empleo y mejores condiciones de empleo. Pero también tenemos reforma social. Entonces el gobierno el lunes va a tener que hacer, gane el apruebo o el a favor o el en contra. Yo espero que gane el en contra. Va a tener que hacer una reflexión. Y me acuerdo mucho de la que tuvimos que hacer nosotros en el gobierno de la presidenta Bachelet. Me acuerdo mucho de lo que tuvimos que hacer con Bárbara cuando tuvimos que discutir la reforma laboral y el veto a la reforma laboral. Tuvimos que fijar los límites de nuestras capacidades de acción y establecer algo que se criticó mucho, pero que es muy real, el realismo sin renuncia. El gobierno va a tener que tener claro, porque a diferencia de nosotros, que teníamos 4 séptimos años más cámaras, y nuestro problema era lo que yo llamaba el Tea Party. Los Walker, Saldívar, nuestro propio Tea Party, que era el que nos metió... El príncipe. ¿Ah? Bueno, pues yo lo llamaba el Tea Party, me parecía más entretenido el Tea Party. Pero teníamos 4 séptimos en la Cámara, entonces siempre teníamos media sanción, como dicen los argentinos. Este gobierno no la tiene. Por tanto, hoy día no tiene viabilidad para ninguna de sus reformas. Y este gobierno tiene que preocuparse de su legado, no en el legado, no en lo simbólico, el legado de transformaciones que comprometió a la gente. Por tanto, hay que decir en qué está dispuesto a ceder, a qué está dispuesto a renunciar para plantearle a la derecha, que tiene los votos, que tiene la llave de la reforma, un acuerdo político, económico y social para los 2 años que quedan. No es razonable, no es comprensible, es inaceptable que se puedan eventualmente cumplir 15 años sin reforma previsional. No es razonable que no lleguemos a un acuerdo que permita cambiar el sistema de salud, mejorarlo, porque tenemos crisis en la ISAPRE y tenemos problemas en el sector público. No es razonable que no seamos capaces de generar condiciones de crecimiento económico sustentable. Entonces, yo creo que esa es la agenda. Lo hemos dicho desde la coalición de gobierno, y me hago cargo ahí de lo que ha firmado cada uno de los presidentes de partidos, el proceso constituyente se acabó. El 18 ya no es más. Habrá análisis, lo que tú quieras, las tareas, si es que se aprueba, ojalá que no se apruebe, para que no nos quedemos con una constitución peor que la que tenemos, que ya es mala, pero esta es la agenda que le importa a la gente, y de esto hay que hacerse cargo. Y para eso el gobierno tiene que cruzar el Rubicón y decir, esto puedo y esto no puedo, y esto cedo y esto no cedo, porque se sigue dando vuelta como los hámsteres en la... No digo que sea un hámster, pero va a sacar la reforma... Sin cesar hacia va a ninguna llegar- parte, finalmente, No va a llegar a ¿no? ninguna parte, y la derecha, y poner la presión en la derecha, porque para la derecha es re fácil hoy día. Decimos, no hay acuerdo, pero ya tiene que ver con derecha e izquierda, tiene que ver con la gente. 15 años sin reforma previsional sería francamente un crimen de lesa patria, por decirlo Pero así. quizás la carga no está hoy día en la oposición, sino más bien en el gobierno, ¿no? En En ese ambos. sentido, Roberto, a ver, analista político, para que hagas una vuelta, yo sé que tú eres militante de Renovación Nacional, pero ¿qué le recomendarías al gobierno para retomar la agenda e impulsar, por ejemplo, lo que dice Marcelo, ya pasado el tema del plebiscito? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, de hecho, Marcelo da en el clavo, porque algo que me han preguntado antes, y lo he dicho desde que partió el gobierno nunca tuvo mayorías fuertes en ambas cámaras. En la Cámara tuvo una mayoría al principio, en el fondo, cuando empezaba a coquetear con el PDG de hecho les dio la presidencia
de la Cámara, pero hoy día se comporta más bien como un partido de oposición y en el Senado nunca tuvo mayoría. Entonces, desde el principio salieron 25 y 25. Entonces, desde el principio yo siempre dije, el gobierno tiene que cruzar el Rubicón. No con esas palabras, te compro la metáfora, al fondo. El gobierno tiene que saber que para cualquier reforma fundamental, institucional, va a tener que preguntarle a la oposición qué quiere, qué podemos negociar, qué podemos ceder, a dónde está nuestro acuerdo. No lo ha hecho hasta ahora, y una prueba de ello fue que le rechazaron la reforma tributaria en primer trámite. Y no lo ha hecho hasta ahora con el tema salud y con el tema previsión, y recojo el guante. Yo creo que sí es bueno avanzar en esas reformas después del 18 de diciembre. Ojalá gane una nueva constitución, ojalá que gane la prueba, el a favor, pero sí o no, cuando gane el a favor o en contra, hay que avanzar en la agenda social. Y no solamente en la agenda social, acá mis dos compañeros de panel, que por supuesto son cercanos al oficialismo, hablaron de reforma social, hablaron de empleo, hablaron de previsión social, y ojo, está también pendiente la agenda de seguridad, que es muy importante y que efectivamente ha avanzado, pero no ha avanzado todavía del todo. Todavía hay muchos temas que están pendientes, y esa yo creo que es una de las agendas más preocupantes para la población. Sí, a mí me llama la atención porque, por ejemplo, parecía que había, en el tema de seguridad que tú estás planteando, un consenso generalizado respecto a algunas iniciativas que eran clave. El Ministerio de Seguridad, Sí. ¿no?, que ayudaría a coordinar a todas las entidades que participan en la persecución criminal y sería un aporte importante. Pero fíjense, este era uno de los 31 proyectos priorizados, va a terminar el año, no está aprobado. Y hay otro tema también, se insiste mucho en el tema previsional, en el tema del pacto fiscal, ¿no? El tema tributario, donde hay unos nudos que son difíciles de desentrabar. Pero, por ejemplo, si uno analiza el proyecto de nueva constitución que se va a votar el fin de semana, habla en el ámbito de salud de un seguro universal garantizado por el Estado, al cual se pueden agregar seguros privados. Y fíjense que el proyecto de la Convención Constituyente también hablaba de algo similar. O sea, ahí hay agua para la piscina para avanzar en una reforma, por ejemplo, de salud, que sea mucho más estructural que una ley corta para resolver el fallo que se dictó en contra de la ISAPRE. ¿Por qué no se avanza en ese sentido, Bárbara? Sí, yo quiero hacer una precisión, sí. No es lo mismo hablar de tener un seguro universal cuando tú constitucionalizas y obligas al Estado a tener que proveer sistemas privados de salud, que cuando tú estabas garantizando aquello como un derecho y que por lo tanto el Estado tenía que tener una oferta preferente en materia pública sin que eso significase que no pudiesen existir los prestadores privados. Entonces, esa es una diferencia entre el proyecto que se rechazó el 4 de septiembre y el proyecto que vamos a votar el 17. El proyecto del 17 constitucionaliza sistemas como las ISAPRE. Eso es lo que constitucionaliza. Entonces, no es lo mismo decir, mira, el seguro universal, como en seco, ¿no? Yo en eso hago una precisión. Digamos, para que no se malentienda. Ahora, respecto de la necesidad de contar con un seguro universal, yo creo que efectivamente es necesario, pero hemos tenido una dificultad para avanzar en el tema de salud, y es que el solo hecho de ponernos de acuerdo para el cumplimiento de un fallo, que no es una cuestión que uno puede decir, oye, mira, me parece que es posible interpretar, o sea, donde tenemos que cumplir, ha sido duro. O sea, hay algunos que te dicen, mire, tenemos que buscar leyes de salvataje para tratar de resolver esto. Entonces, eso es lo que va poniendo las tensiones en el debate público. Y creo que ahí a veces se nos olvida que, me quiero tomar un minuto por este tema, porque de verdad que es un tema muy sensible. Si bien no es el universo total de la población, gran parte de la población está en FONASA, sí es importante señalar que las ISAPRES no subsisten por sí solas, no existen como entes únicos. Son parte de holding. Entonces, claro, cuando yo voy, y esto para nosotros es algo muy similar, y los dirigentes sindicales van a entenderlo al tiro, lo que nosotros luchamos con el tema del multiroot. Cuando a mí me decían, cuando a nosotros nos tocaba de repente negociaciones colectivas, resulta que la empresa en la que estaban contratadas la mayor cantidad de trabajadores era el RUT donde había menos recursos. Sin embargo, tú ibas a otros RUT de esa misma empresa y resulta que ahí estaba alojado gran parte de las ganancias. Era como los supermercados. Uno mostraba un supermercado y decía, mire, en este supermercado adentro hay como 40 empresas, porque una empresa tiene los cajeros, al otro los reponedores, al otro, o sea, cada uno iba segmentado. Esa figura que se terminó, ¿no? que fue una lucha larga que se tuvo que dar desde el mundo sindical por el fin al multiroot,
es un poquito el símil de lo que ocurre con este tema de las ISAPRES. Entonces, cuando se habla de este tipo de debates, yo creo que no solo basta con que nos pongamos de acuerdo entre partidos o entre representantes en el Parlamento. Hay un actor que no podemos dejar fuera y que es absolutamente necesario, y que es el mundo social organizado, son los actores, en este caso, por ejemplo, las organizaciones de los trabajadores y las trabajadoras de la salud, porque si no, entonces nos estamos quedando siempre con una pata coja. Lo digo porque para que se hablara de Constitución, para que se hablara de reforma a pensiones, para que se hablara de reforma laboral, para que se hablara de todas esas cosas, no fue por acuerdos suscritos en el Parlamento. Fue porque hubo presión de actores sociales organizados. Ese es un problema, porque ¿cuál es el rol del Parlamento? Y creo que es ahí donde tenemos un déficit aún. Tengo que cambiar de tema rápidamente, que tiene algo que ver también con trabajo, ¿no? Y las condiciones de los trabajadores. Futuro reglamento de la ley Uber saca ronchas en aplicaciones de transporte. Fíjense, 8 de cada 10 viajes que se hacen hoy no se podrían realizar, recriminó la multinacional que ha desplegado una agresiva campaña contra la normativa. El Ministerio de Transporte tiene hasta el 19 de enero para dictar el reglamento. Señala que elimina casi en su totalidad la actual oferta de autos, acusó académico Luis de Granch. Oye, bueno, acá tenemos una aplicación, ese es el debate, ¿no? Que se señala, mira, tenemos una aplicación que ha sido exitosa, ¿no? Que le ha dado la posibilidad a muchas personas que están muy complicadas, incluso después de la pandemia, de poder tener un ingreso, ¿no? Que le permitiera subsistir. Ya ha funcionado relativamente bien, ¿no? Y ahora que se regula, resulta de que gran parte de quienes están hoy día en esa actividad no van a poder seguir ejerciéndola. ¿Tiene algún sentido o están bien estas exigencias nuevas que está planteando el Ministerio Gonzalo Yusef? Bueno, yo te voy a hablar desde el liberal que llevo adentro y la desconfianza que me produce la intervención estatal en todos los ámbitos. Y aquí tenemos un ejemplo. Era imposible que una iniciativa funcionara tan bien como Uber si es que hubiese sido generada por un grupo de burócratas. Pero como se le ocurrió seguramente a algún genio por ahí que luego la internacionalizó y que hizo que esto funcionara, no solo para los que lo usan de manera fantástica, sino que también para la gente que se gana $1.000.000 mensual que no tenía de dónde sacar, que invirtió a lo mejor en un vehículo. Entonces, todo lo que huela a regulación sin sentido, porque además que es algo que funciona, salvo para la seguridad de los propios Uber, que eran asesinados de vez en cuando son agarrados por un grupo de cacos, digamos. Pero aparte de eso, lamento que se restrinjan este tipo de cosas a propósito de cuestiones burocráticas. No me cabe duda de que deben ser miles de exigencias, todas muy razonables. Mira. Que el auto sea del año 90. Te la señalo, Gonzalo. Mira, ¿qué es lo que exige? Por lo menos la ley. Los autos deben tener un motor de a lo menos 1.400 cc. Fuera los Hyundai i10, que son los que más se usan y que son los mejores. Está la ley, sí, pero el reglamento está llegando mucho más allá de la ley. Pero partamos por lo que dice la ley. Eso ya es una barbaridad. La ley dice 1.400. Autos máximo 7 años de antigüedad, conductores con licencia clase A2 profesional. Y el reglamento quiere aplicar más restricciones. En ese contexto se habla de 100.000 familias que quedarían sin una fuente de ingreso. ¿Qué opinas tú, Marcelo? Tú hablabas de esta iniciativa gubernamental, ¿no? Este gabinete para impulsar el crecimiento y la economía. ¿Tú crees que va en ese sentido? Esto entra dentro de esa lógica, porque, mira, estas empresas, EAT, empresas de aplicaciones de transporte, llegan a un país, se instalan sin ningún marco legal. Lo hacen así. Es parte de su modelo de negocio. Y luego se les regula. Y en Chile les regulamos. Regulamos la constitución de las empresas de aplicación de transporte, regulamos la dimensión, la relación entre el conductor y la empresa. Tienen la obligación de tributar, descuento por leyes sociales, es decir, se le dio una cierta... No son trabajadores dependientes. Entonces, ¿cuál hoy día, a mi juicio, es lo que el gobierno tiene que hacerse cargo? Porque en realidad este es el reglamento de la ley. Yo no salí contento, pero me parece que está bien. Y probablemente del otro lado también. Todos quedamos más o menos relativamente satisfechos. Hay 100.000 personas que pueden perder la pega o un ingreso. Yo siempre pregunto, yo soy un intenso ocupador de estas aplicaciones y todavía no encuentro a nadie insatisfecho. Algunos complementan, otros la jubilación, otros de hecho se dedican a esto. Fin de semana en La Serena una señora lleva 4 días, me dijo estoy feliz. Porque además ella hacía masoterapia, no la voy a mencionar, en la caja de compensación, entonces todavía no llegaban los veraneantes y el verano se viene abajo. Una amiga le dijo, súbete a Uberea y está feliz. Bueno, pero además tienes un servicio que sirve, un servicio seguro, un servicio que los ciudadanos valoramos y apreciamos.
Si la verdad es que Uber, Cabify, todas estas aplicaciones, no quiero hacer propaganda ninguna, por eso dije son de uso común de todos nosotros. Claro. Entonces, sentido común, yo recomiendo a mi gobierno, sentido común, siéntese a conversar, resuelva el problema, porque creo que el problema está en dos o tres cosas. Marcelo, pero en ese sentido, fíjate que hay un grupo de diputados que dijo, mire, ¿sabe qué? Sí, de repente es demasiado apresurado empezar a aplicar esta ley, sobre todo en este contexto. Uno de los diputados que está planteando una prórroga para esta ley es el diputado Rubén Oyarzo del PDG. Escuchemos lo que dijo. Queremos postergar durante 2 años la implementación de la ley Uber, porque muchas familias chilenas hoy día tienen como un segundo empleo hacer Uber, porque la situación está difícil, la situación económica es compleja y la vida cada día es más cara. Es por eso que queremos ordenar la ley Uber, hacerla bien como corresponde, hacerla seriamente, para que además estas personas que hoy día tienen un segundo ingreso, la clase media emergente, puedan ordenarse y que no se vean afectados sus ingresos haciendo el Uber. Bueno, Roberto, ¿qué opinas de esta iniciativa? ¿Y será bueno congelar un poco el tema? Sí, muchas veces, más que hacer las cuestiones en la rápida, es mejor sentarse, discutir, darle más plazo al Ejecutivo. Pero esto tiene que ver también con 2 cosas. Primero, una pequeña aclaración. No solamente, y para que entiendan en la casa, no solamente Uber, sino que se le dice la ley Uber coloquialmente, pero son todas las aplicaciones de transporte, etcétera. Pero mi segundo comentario es un poco más denso. Esto tiene que ver también con las prerrogativas que se pega al Ejecutivo, y no algo solamente este gobierno, sino que el Ejecutivo como estructura, en el fondo, como decía Gonzalo, los burócratas. Esta es una ley que pasó por el Parlamento, que fue súper discutida, 3 trámites, creo que pasó por comisión mixta, con expertos de todos los sectores, representantes de los taxistas, representantes de las mismas aplicaciones, y salió una buena ley, en el fondo, porque yo creo que está bien que se regule, y ahí comparto con Marcelo. Lo peor es que no haya regulación, pero la excesiva regulación puede ser tan mala como que no haya regulación. Entonces yo creo que es mejor que las apps y no se va a cumplir, además. Si es muy claro, y empieza el mercado negro, ese es el problema. Va a haber una pirata. Claro, van a inscribirse igual. Muy corto porque tenemos espacio bien acotado de tiempo, pero ¿qué opinas tú acerca de esto? Porque efectivamente la ley trató de buscar un equilibrio entre los derechos de los usuarios, los derechos también, ojo, de las personas que están como trabajadores finalmente, o quienes socios, dan el servicio y la aplicación. Entonces, ¿qué opinas tú respecto de quizás dejar esto congelado un tiempo, ver y si es que efectivamente el gobierno puede establecer nuevas exigencias más allá de las que se definieron por ley? Yo no he estado tan al detalle del debate de la norma, pero sí recuerdo en su minuto con las propias organizaciones y las asociaciones de dirigentes que estuvieron muy metidos en este debate. El gran tema siempre fue regular, porque corresponde. No podemos tener ningún tipo de trabajo que esté desregulado, porque si no nosotros mismos promovemos la informalidad. Segundo, eso tiene que ser no solamente considerando la condición de seguridad social, que es lo que muchos esperan en este tipo de labores, sino que también tiene que ser garantizando otros mecanismos, por ejemplo, contratos, entre otros, porque estamos hablando de multinacionales detrás de esto. Esto no es una relación de pares. Esto no es una relación en que tú y yo, amigos, mira, voy y te voy a buscar y tú me pagáis por esto. Estamos hablando de una relación donde hay una multinacional, una empresa transnacional que evidentemente está usufructuando. Por lo tanto, esta es una forma de trabajo de tiempos modernos, ¿no? Pero formas de trabajo. Por lo tanto, no estamos ante gente que sea socio, son trabajadores y trabajadoras. Pero, insisto, en materia del reglamento, no estamos afectando el debate no está centrado particularmente en los temas de las condiciones de trabajadores y trabajadores, por lo que entiendo en las últimas conversaciones que conocí, más bien tiene que ver con, digamos, los vehículos, y entonces efectivamente ahí yo creo que habrá que conocer más en detalle cuál es el criterio de por qué desde el Ministerio de Transporte se están haciendo estas exigencias que quizás tengan que ver no solamente con excesiva regulación, sino que también con un criterio y un estándar de seguridad, que es un tema extremadamente relevante también. Bueno, hay muchos temas que de repente, antes de avanzar, hay que empezar a suspenderlos un poco para pensarlo 2 veces. Pero hay cosas que acá no suspendemos, como por ejemplo, tiempos musicales. Vamos. Chancho en Piedra es nuestra cortina de hoy día. Vamos a ir directo, corto y preciso con nuestros tiempos musicales. Gonzalo Youssef, ¿qué nos trajo? The Spirit of the Radio, de la gran agrupación de Rush. Tuvimos un encuentro de compañeros de
school, de colegio, 35 años, no es Eso mismo nada. te iba a decir. Y estuvimos haciendo que todos se ponen ahí a tomar, o sea, a poner la música. A tomar, manipular. además, digamos, A tomar, pero poner la a tomar. música A también. tomar porque- después de- Y eso era el gran Neil Peart, que es probablemente el mejor baterista de rock de la historia. Yo también soy fanático de Rush, no sé si se nota. Pero bueno, veamos qué nos trajo Roberto Munita el día de hoy. ¿Qué canción nos traes? El arrepentido de los tres. El arrepentido, Chupaya. De lo que yo no soy arrepentido, esto es una muy breve reseña, es de también ser un fanático de Rush, y hay que muy decir bien. que no está tan segura la reunión. Y Edilí ha dicho que lo están pensando, pero... Sí. Tipo que vuelvan con otro nombre, ahí te creo. Pero bueno, ya, esa es otra Bueno, discusión. eso es otra cosa. No quiere arrepentirse de Edilí tampoco. Yo elegí el arrepentido porque a mi juicio hoy día tenemos un gran arrepentido y lo hemos tenido durante los últimos 2 años, que es el presidente Boric, que cada cierto rato demuestra que antes pensaba A, ahora pensaba B. Él mismo lo dijo hace poco, dijo, yo cuando era oposición probablemente opinaba distinto, etcétera. Y muchos de sus arrepentimientos son muy buenos y yo lo reconozco como algo positivo, pero el último arrepentimiento no me gustó y ahí prefiero al Boric de antes. El Boric que en la campaña dijo que no se iba a contratar a parientes. Ah, En cambio ahora tenemos a la tía de Crispy trabajando sí, Trabajaba. tranquilamente, o sea, la tuvimos trabajando Sí. durante gran parte del gobierno, y la reacción del presidente fue: yo no miro el parentesco de mis trabajadores. Yo prefiero el Boric de la campaña. bueno. El arrepentido de los tres. Bárbara Figueroa, ¿qué nos trae el día de hoy a Tiempo Musical? Yo muy en este espíritu que esperamos post 18 traje coraje, porque creo que más que ofensas, más que un tono destemplado, más que lo que hemos visto en la franja de la favor, que es una crítica descarnada que poco tiene que ver con los contenidos del debate y con los contenidos del texto que se va a votar el 17, lo que necesitamos es coraje, coraje para tomar grandes decisiones por el bien de Chile, y es lo que demanda la ciudadanía de nosotros, de los quienes estamos en política, de quienes somos dirigentes de los partidos, y hacerlo también en este sentido, en el sentido también esperanzador. Coraje como una gran valentía para enfrentar los tiempos que vienen con esperanza. Bueno, gran artista Víctor Heredia, gran canción. Coraje. Grande él, además. Bueno, Marcelo Díaz, ¿qué nos traes Yo hoy pensé día? que era Yo voy a Mauricio seguir con mi Redolín. línea de traer temas que me importan a mí Ah, ya. y por razones que solo me importan a mí. Ok, y a nadie más. Y además, yo elegí Muy bien. While My Guitar Gently Weeps de George Harrison. Y voy a explicar Gran por qué. tema. Estoy viendo ¿Por qué? una serie muy buena que se llama Slow Horses. Que de Gary Oldman. Gary Oldman, que Sí. produce Will Smith, de hecho. Y en la serie, en la tercera temporada, en el momento, Ay, este dicen tema cómo muy están bueno. clasificados en el MI5 los archivos. Entonces, Ya. los de más alto rango se llaman Paul, luego John, luego George, luego Ringo. Entonces, como ¿Pero y que por qué después- Paul? Bueno, Primero. bueno, yo no Paul, no me acuerdo. Ah, ya. Pero la cosa es que George, que es mi Beatle favorito, aunque en realidad no recuerdo su favorito, estaba tercero, era como los que a lo mismo se perdía. Entonces yo reivindico como uno de los grandes exponentes de los Beatles a George Harrison. Absolutamente. Bueno, y con esta gran Muy bien. canción de George Harrison nos vamos a una pausa y volvemos. Esperen. Último bloque de estos tiempos violentos y vamos con los últimos 10 segundos de libre disposición. Pueden decir lo que quieran. Acá empieza Gonzalo Youssef. Al gobierno, yo sé que no están viendo, deben estar haciendo algo más importante, pero si es que estuvieran viendo, hay que dejar de lado las medidas estructurales y preocuparse de lo que realmente le interesa al país, crecimiento y seguridad. Quedan 2 años, los otros ya no lo hicieron. Por Muy favor, bien. ayúdennos con esto. Listo. Ahí están los 10 segundos Infracción. medio esotéricos de Gonzalo Youssef. Ahora le toca a Roberto Munita tus 10 segundos libre disposición. Yo quiero aprovechar estos 10 segundos para hablar de los consensos que se juntaron acá, y reconozco mucho lo que dijo Bárbara, que acá lo importante es caiga quien caiga, y es asegurar que haya probidad y haya transparencia en los actos de gobierno. Esto es ex ante y también es ex post, porque van a venir otros gobernantes y también tienen que ser con la misma vara. Oye, estos 10 segundos están en el multiverso, ¿ah? Son como 10 segundos y fracción. ¿Quién sabe? Pero bueno, Bárbara Figueroa ahora va con sus propios 10 segundos. Adelante. 10 segundos para invitar a la ciudadanía a que este domingo 17, con mucha fuerza, con mucha esperanza, y como decía la canción de Víctor Heredia, la unión hace la fuerza y un corazón. Así que por favor, a votar y a votar en contra. Muy bien. Esos fueron los 10 segundos de Bárbara y ahora vienen los de Marcelo. Adelante. Me quiero sumar también al llamado que hace Bárbara. Estuve en La Serena el fin de semana conversando con vecinas y vecinos y parece que tengo 10 tiempos ilimitados. Ahorita. Y creo Oye, que sí, vamos a retar a hay alguien. mucha Bueno, dele. desesperanza. Ahora, Me lo están Gonzalo. quitando, me lo están quitando. Hay mucha desesperanza, pero eso no lo resuelve una mala constitución. Voten en contra y construyamos el país que queremos.
Oye, alcanzó igual, a pesar de todo. Fueron medio accidentados los 10 segundos, fue medio accidentado el programa. Espero haber estado a la altura de esta conducción. Y Eduardo, oye, te esperamos. Mejórate pronto, el deseo de todas y todos acá, para que nos vuelvas a acompañar próximamente, muy pronto, ¿no? Obviamente. Pero en el intertanto, seguimos nosotros viendo los tiempos violentos y lo estamos invitando para el día de mañana acá en Vía X. Gracias por acompañarnos acá en el estudio de ustedes en sus casas. Nos vemos.